pantalla. Ok. Entonces, de nuevo, recordemos que su área de escribir es otorgar un servicio, ¿están de acuerdo? Entonces, como otorgar un servicio, pues se refiere Sí. precisamente también quedar bien con la gente, ¿no? Y quedar bien con la gente, pues es una parte fuerte en en la parte visceral, pero una pregunta, ¿con los datos podemos mejorar nuestra manera de llegarle a la gente? Sí, ¿Cómo? sabiendo, no sé, preferencias o algo basándose en estadísticas, qué es lo que más se usa o qué más se consume, o de alguna manera ver ese tipo de datos, ¿no? O información, mejor dicho. O bueno, igual datos. No, sí tienes razón, o sea, realmente ¿cómo se llama? Tienes toda la razón, la idea consiste sobre todo en que ustedes hagan ¿cómo se llama? Con la información, trates de generar una mejor apreciación, ¿sí? O sea, trates de generar un... Conozcas mejor. Recuerden que en esta unidad, se llama estadística descriptiva, ¿no? Y en estadística descriptiva, mucho de lo que hacemos nosotros es tiene que ver con los conceptos de conocer, ¿sí? ¿Ustedes creen que con las preguntas que les hago y que levanten la mano y demás, voy conociéndolos cómo son? Sí. No. Sí. ¿No? Bueno, algunas cosas, obviamente no todo. Conociendo lo que me interesa. Sí, recuerden que para conocer a alguien, les digo, mis papás, en el aniversario 55, cuando 55 años de casados, les dice el padre, oigan, ¿y se conocen ustedes bien? Hicieron cuentas, dicen, tenemos 55 años de casados, más de novios duraron como unos 4. Entonces quiere decir que tenían casi 60 años de conocerse. Dijeron, no, después de 60 años aún no se conocen completamente, ¿no? Entonces, sí, obviamente conozco lo que debo de conocer, ¿no? No conozco, por ejemplo, si tiene novio o no tiene novia o novio, si qué les gusta de comer o... No, obvio, hay muchísimas cosas que no, pero por lo menos lo que yo encontré de estadística sí sirvió, ¿eh? Digo, bueno, a mí me sirve, aclarando que, que, que la idea. Ok, entonces hoy lo que quedamos es de que ¿qué es lo que tienen que entregar para evaluar esta unidad? Entonces, son 5 tareas individuales, pero no crean que son tampoco tanto rollo. En el primer ejercicio, que es el ejercicio de 30 elementos a mano, lo que van a hacer es, van a poner los números que quieran. Idealmente es aleatorio, pero igual también los pueden localizar de cualquier otro lado, ¿eh? ¿A qué me refiero? A que en la carpeta que tienen del material, en donde tienen el material está acá, documentos, material, probabilidad y estadística descriptiva. En las hojas de Excel pueden ver datos, o sea, datos los pueden jalar de muchos datos, de muchos lugares, ¿no? Calificaciones, por ejemplo, todo lo que son de Excel, estos son muestras de una fábrica, registro de defectos, etcétera, etcétera. Pueden ver calificaciones. Hay uno que se llama encuesta de la felicidad, que ahí lo que evalúan es qué tan felices son o no. ¿Sí? Sí, aquí le ponen qué escolaridad tienen, etcétera. Entonces lo que tienen que hacer es buscar o copiar o donde quieran 30 datos y a mano van a tener que sacar ¿cómo se llama? Las medidas estadísticas. ¿Cómo se sacan las medidas estadísticas? Bueno, el promedio creo que no tiene ninguna situación importante de cómo se sacan. ¿Cómo se saca el máximo, compañeros?
Ahí tiene, bueno, que yo me acuerdo es un comando, se le pone ahí en Excel. ¿Cómo lo sacas tú a mano? Ah, a mano. Ajá. Ah, es una fórmula, ¿no? No, para sacar el máximo no es necesario una fórmula. Ah, no. Es el número más alto. el resultado El número mayor, más ¿no? grande. Bueno, el Número número mayor. más grande, ¿no? Sí, claro, aquí en Excel lo puedes hacer, ¿no? En Excel los puedes ordenar incluso, ¿no? Yo puedo tener estos datos de aquí, le digo, a ver, ordenar y filtrar, ordenar de menor a mayor, y el que esté hasta abajo me dice ampliar la selección, y el máximo es el 5, ¿sale? Pero a mano, pues tendrías que ordenarlos, ¿estás de acuerdo? Por eso les pido no tantos, 30 no se me hacen mucho, pero bueno. O incluso los puedes copiar ordenados, si te da flojera ordenarlos. ¿Sí ves, Rico? ¿Sí, compañeros? O sea, hacer las cosas a mano. Aquí, por ejemplo, entras a la hoja de Excel que dice datos no agrupados en datos de prueba. Y en datos de prueba lo que te dice es eso, precisamente, de que dices, a ver, los datos originales son estos. Y luego lo que te dice después es que los ordenas. Y entonces a partir de que los ordenas, tú puedes obtener cuál es, este de acá arriba, cuál sería, el máximo o el mínimo. El mínimo. Exacto, y este de acá abajo, ¿cuál sería? El máximo. El máximo. Okay, eso es si lo hicieras. Si lo hicieras a mano sería ese. Obviamente voy a querer ver hojas de libreta y cosas por el estilo. Se pueden ayudar de Excel, sí, pero sí tienen que hacer las fórmulas. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Ah, bueno, de que tienes que sacar el mínimo y el máximo. ¿Cómo sacas la sumatoria? Pues simplemente lo sumas todos. O sea, eso se puede hacer con calculadora, se puede hacer a mano. Conteo, pues van a ser 30, ¿no? Porque les estoy pidiendo 30. Sacar el promedio, todo el mundo sabe sacar un promedio, ¿verdad? Se suman todos y se divide entre 30, que sería el total. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Luego, ¿cómo sacas la moda? Pues tienes que sacar las frecuencias, ¿no? Sí, tienes que sacar las frecuencias. Exacto, entonces nada más, por ejemplo, aquí a simple vista se ve que el que más se repite es el 12. Entonces el 12 es la moda, ¿no? Porque 34 se repite 2 veces y los demás no se repiten, así que la moda es el 12. Sí. ¿Cómo sacas la mediana? Pues es fácil. Las medianas son los valores que están en medio, ¿no? Si como es 30, como es un número par, entonces es el valor 15 y 16, le sacas promedio. Como los dos son 15, pues el promedio es 15. O sea, cuando están ordenados, la mediana es sacar el valor de los que están en medio, y de esos que están en medio sacas un promedio. O sea, lo sumas y lo divides entre dos. Eso es la mediana. ¿Ok? Ahora, antes de hacer eso y para que no se compliquen la existencia, más de lo que se la complica a la gente, también tienen que hacer, sobre todo esto es para ustedes, no es tanto para mí, pero sí es importante. Tienen que hacer un formulario. ¿Qué les voy a pedir del formulario? Que diga el nombre, qué es el promedio, o sea, busquen una definición. Incluso en Excel, cuando tú le dices, por ejemplo, le dices promedio, y le abres el paréntesis, nada más que aquí no me lo entendió como eso, le tengo que poner igual, igual a promedio, ¿sí? Cuando le pides en Excel el promedio y tú le picas aquí, te va a aparecer una ayuda y te va a decir el promedio es tanto. Ok, pueden buscarlo de ahí. Simplemente lo que me interesa es que consigan una definición para que lo tengan a la mano. ¿Por qué razón? Porque, bueno, ok, mi interés es que lo entiendan y que lo apliquen, ¿sale? Pero igual algún día alguien les puede pedir, cualquier docente, quiero que me hagas a mano esto, quiero que me hagas a mano lo otro, ¿sale? Entonces sí deberías de tener un formulario que pudieras ir y poderlo obtener, ¿sí me explico? O sea, básicamente es por eso. Básicamente es nada más para remarcarles. Y es un ejercicio aparte. ¿Qué quiero del formulario? Bueno, estamos hablando de dos tareas. La tarea de hacerlo a mano es una. La tarea del formulario es otra.
tiene que decir el nombre del indicador, la definición, la fórmula. Hay mucha gente que de aquí, por ejemplo, hay imágenes donde ya viene la fórmula, entonces no hay problema. El comando en Excel, ¿sí? Les pongo un caso porque eso sí ocurrió en la vida real y ojalá que no les ocurra a ustedes. Mi hermana es contadora, entonces llega un auxiliar que les iba a ayudar y cuando le iban a contratar le preguntan, oye, ¿cómo sacas el impuesto de no sé qué? ¿O qué es el impuesto de no sé qué? Y me contestaron como ahorita, es que entras al paquete tal y sacas en el menú de tal, le picas el botón tal y le das los datos. Dijeron, sí, pero ¿qué significa? ¿Qué valores tiene? Pues no sé. Y no la contrataron por eso, porque lo que dijeron es que no se trataba nada más de apretar botones, se trata de que le entiendas. ¿Sí me explico? Entonces es la idea. La idea es de que tienes que saber el comando en Excel, sí, porque ese es el que vas a usar, pero también tienes que entender cuál es la fórmula de dónde viene, o por lo menos tenerla en algún lugar y el promedio, ¿sale? Y tienes idealmente también un ejemplo y una descripción. Esto es opcional, pero también es importante de que te des un ejemplo. Por un ejemplo de 3 números, el promedio de estos es 6, ok, ya. Aquí, por ejemplo, yo sí doy una descripción, dice, si el promedio es bajo, significa que la mayor parte de los valores es pequeño. Si es alto, pues lo contrario, que ahí me faltó una N. Y si es medio, hay que revisar la desviación estándar. Si la desviación estándar es pequeña, significa que la mayor parte de los valores son medios. Si la desviación estándar es alta, significa que la mayor parte de los valores son muy pequeños y muy grandes. ¿Sí? Entonces, realmente, si yo hiciera una descripción de la desviación lo que me indica es qué tan dispersos están los datos. Si los datos son muy parecidos, hay poca dispersión. Si los datos son muy diferentes, el valor de la dispersión es muy alta, significa que los valores son muy diferentes. ¿Sí queda claro hasta ahí o no, compañeros? Sí, profe. Solo que en lo de los datos que vamos a acomodar a mano, nada más quiere máximo, mínimo, promedio, mediana y moda. A ver, ¿qué quiero? Quiero, de una vez te digo, mínimo, mínimo, máximo, sumatoria y la varianza y la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, entonces al sacar la varianza lo único que tienes que hacer es ¿cómo se llama? La raíz cuadrada y ya. ¿Cómo sacas la varianza? Que eso sí es un poquito más complicado entre comillas. Lo único que sacas es lo siguiente, aquí viene un ejemplo también, no viene a mano, porque yo casi nunca hago nada a mano. Miren, lo que sacas es una diferencia del valor del promedio con respecto a ¿cómo se llama? Sacas la diferencia del promedio, o sea, por ejemplo aquí, el promedio de estos valores ordenados, lo vemos aquí abajo, el promedio que se sacó fue 27.6. Entonces lo que se hace es, se saca 27.6 menos 3 y se eleva al cuadrado, y esto te da 26.7, que es el cuadrado, menos 4 y se eleva al cuadrado. 26 punto y cacho, menos 5 y se eleva al cuadrado. 26 punto y algo, 26.7 creo que dije, 27.6, perdón. Es 27.6 menos 3 y se eleva al cuadrado. 27.6 menos 4 y se eleva al cuadrado. O sea, por cada uno. Esa es la más elaborada. Ya que sacas todo eso, lo sumas en total y eso lo divides sobre el número de elementos, lo divides sobre el número de elementos sobre 1, menos 1, que en este caso sería 29 porque son 30 números. Esto que pone aquí es, se sacan las diferencias, se elevan al cuadrado y luego se suman todas. Esto aquí viene un ejemplo. Bueno, no viene a mano, obvio, pero sí es un ejemplo, donde te pone que si sacamos si lo hago por partes, mira, si lo hago por partes sería así. Sería sacar la diferencia de
26. Voy a cambiar de teclado porque como lo tengo en español y inglés, después me hace un relajo, entonces lo voy a cambiar a inglés. Ok, ya, listo. Saco la diferencia de 27.6 menos el número que tengo aquí, que es 3. Y esto lo elevo al cuadrado, que sería... ¿Dónde estás? Estás acá. Lo elevo al cuadrado. Y es así. Enter. Luego, de aquí debe de ser... Este es igual a... ¿Cómo se llama? De nuevo. Igual a la diferencia de 26.27. Por eso me equivoco. 27.6 menos el valor que está aquí, que son 4. Si lo puse bien. 26. No es que... sí es cierto, son 4. Pero no lo elevé al cuadrado, por eso me salió tan chiquito. Elevado al cuadrado. ¿Sí? Luego de aquí debería de ser igual lo mismo. Es igual a la diferencia entre 27.6 menos el valor que está aquí, que son 5. Todo esto elevado al cuadrado. Si lo hice bien, es 27.6 menos 4. Aquí, por ejemplo, ¿qué me saldría aquí? ¿Qué tendría que sustituir? Suponiendo que lo hiciera a mano. ¿Cómo me quedaría? ¿Qué me quedaría? Entre paréntesis. ¿Qué es lo que restó? Es el promedio. ¿Cuánto vale el promedio? 27.6 27.6 menos ¿quién? menos 7 al cuadrado. Todo elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. ¿Eh? Y así te vas. Todos así tienes que hacer esta operación. Y al final lo único que vas a hacer es los vas a sumar. Esto es la sumatoria. Y ya que tienes la sumatoria, lo que haces es lo divides sobre 29 y eso es todo. ¿Sí? Y dijo que De hecho, menos aquí la 1, ¿no? varianza... Menos 1. Si te fijas, la fórmula es la sumatoria de todo menos n menos 1. N es 30, porque les estoy pidiendo 30 números. Se divide sobre 29, porque el n es 30. Si tú tuvieras 10 números, sería 9 sobre 9. Si tú tuvieras 1.000.000 de números, sería sobre 999.999. ¿Sí? Entonces, la fórmula completa es esta. Lo que estás haciendo primero es esta parte de aquí. Sacar la resta y elevarlo al cuadrado. Y lo haces por cada uno de ellos. Luego ya después haces la sumatoria, sumas todos. Y ya al final lo divides sobre 1 sobre n menos 1. Donde n es igual a 30. En este caso lo dividiría sobre 29. Les digo, un ejemplo ya a detalle como está aquí en datos de prueba, datos no agrupados. ¿Ok? ¿Sí, compañeros? Y aquí, por ejemplo, para sacar la moda, pues es igual, ¿no? Para sacar la moda, aquí sacas las frecuencias, que es un contar. Bueno, aquí tienes que contar, ¿no? Y te da que el que se repite más es el 12. Hay 3 doces. ¿Sale? De hecho, aquí del otro lado también te empiezas, es otro ejemplo igual, o sea, aquí son los datos, aquí te saca las diferencias, lo eleva al cuadrado, luego ya de los cuadrados los vuelve a sumar y obtiene las varianzas, ¿no? O sea, aquí hay dos ejemplos que pueden ver más detallado cómo sacas la varianza y cómo sacas la... La desviación estándar es la raíz cuadrada, nada más, es todo el cuento. ¿Sí? Viene un ejemplo de este lado, viene otro ejemplo de este lado. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, la mediana te da 15 y 17. Entonces la mediana, que son los valores del medio, es 16. Para acá. ¿Sí? La mediana es 16 por eso, porque los valores que están en azul son 15 y 17. Como son los que están en medio, no hay un en medio. Como es par, tienen que ser los valores que estén en medio, son los dos que están en medio. O sea, el valor que está en medio es el 15 y el 16, entonces el 15 es el 15 y el 16 es el 17, o sea, se suman estos dos
y la mediana te da 16. ¿Ok? O sea, hay un desglose ahí para que vean cómo sería. Entonces, obvio, pueden usar Excel para checar para que vean si lo hicieron bien o no. ¿Ok? Obviamente tienen mañana y tienen pasado para hacerme preguntas. Y tendrían que entregarlo el próximo lunes. Tienen una semana completa. ¿Ok? Entonces, en esa semana pueden empezar a hacerlo y si tienen alguna duda, con todo gusto me regreso y se las explico. ¿Sale? Pero inténtenlo. Es lo que quiero es que lo intenten. Sí, porque eso es importante. Es algo importantísimo a nivel licenciatura. Ustedes tienen que intentar las cosas. Ya si no, pues ya es, para eso estamos nosotros. Pero primero inténtenlo tú. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿O hasta que ya lo tengan que hacer? Yo tengo otra, profe. ¿Estos datos a mano los quieren libreta? De preferencia, sí. Ah, ok. Sí, porque si no te da la tentación de que usas Excel. Bueno, en mi caso, no, si se fijan, yo no hago nada a mano, ¿no? Primero porque tengo letra de doctor. O sea, tengo una letra muy fea. Y segundo, porque pues yo tengo años ¿no? O sea, bueno, lo que pasa es que yo no confío en mí, la verdad. Yo me equivoco mucho. Por eso les recomiendo que hagan todo en computadora. O sea, de hecho, profesionalmente lo vas a hacer así. O sea, se vería horrible una licenciada que agarre su libretita. Me consta, ¿eh? Un director una vez fui a verlo, a ponerle un problema que tenía. ¿Sabe lo que hizo? Sacó del cajón, sacó una libreta toda fea, arrugada, de esas de las que yo tenía cuando era estudiante, que las tenía todas arrugadas y sucias. Y así con letra toda apretada y demás se puso a apuntar. Bla, 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 bla. Y yo me quedé, madre, y es el director. Digo, hay computadora, digo, bueno, no sé, yo incluso hasta me da flojeras que cuando escribo algo es porque lo quiero romper, pero ¿cómo se llama? Pero casi todo no escribo nada, ¿eh? Todo lo hago en el celular, en la tableta, en el laptop. O sea, no escribo yo. Pero a ustedes la idea es que están aprendiendo, ¿sale? Por eso los hago que hagan los ejercicios. Porque si no se confían y ya no lo hacen. Y sobre todo también por otra poderosa razón, porque yo no sé y me consta de que de repente llevan cursos con alguien más y esa persona sí le gusta las cosas así. Entonces, como no quiero meterme en broncas, les pediría que lo hagan de esa manera, simplemente por corroborar. Aparte son ejercicios, son varios. ¿Sale? Hasta ahí otra pregunta. Le digo, los datos los pueden copiar de aquí, ¿eh? O sea, yo no me enojo de que, ay, agarraste los datos de no sé qué. No, no hay problema. Si no te los quieres inventar, agárralos de alguna parte. Hay un montón. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna una pregunta? Digo, ¿alguna otra pregunta? Díganme, Sí, ¿sí? ¿No? profe, ¿Qué pregunta? en el formulario, ¿qué era lo que teníamos que poner? Ah, no te apures. En el material, cuando vayas al material y entres a donde dice material de probabilidad estadística, estadística descriptiva, hay una hoja de Excel que así se llama, formulario. Y ahí vienen todas las cosas, ¿ok? Ah, ok, sí, gracias. Sí, ya, pues si no quieres apuntar, no te preocupes, nada más agárralo de aquí. Viene en el material, ¿eh? ¿Ok? A ver, rápidamente para que no haya problemas, no haya cosas raras. El hecho de que yo les trate de hacer fácil la vida no implica de que la vida es así. O sea, lo que pasa es que lo que no te compliques la existencia con lo que no debes, complícatela con lo que sí. O sea, hay muchas cosas muy complicadas y esas no las vas a poder hacer a mano, las vas a tener que hacer de otra manera. ¿Estamos? Pero todo lo que te pueda ayudar la tecnología, no seas tonto. O sea, aprovecha la tecnología. ¿Estamos? Ok, entonces la tecnología ya te dice, mira, lo que quiero es esto, para que no te quede ninguna duda, ¿va? ¿Sí, Cintia? Cintia, ya no está dormida. Ok, siguiente, ¿va? A ver, compañeros.
Ok, Profesor, siguiente. ¿Qué pasó? pues, ha tenido varias actividades que ha dejado para entregar, ¿verdad? Sí, claro, pero todo se va a entregar hasta el próximo lunes. Ah, ok. No, lo que pasa es de que, le había comentado que a mí no me aparecían las tareas, no me salían nada más, las de ustedes no me salían, pues, no podía ver la tarea, porque me decía que no estaba agregado al grupo, pero no hay Ah, problema. Entonces ahorita, para decirle a alguno de mis compañeros que me los pase, bueno, o sea, que me diga cuáles son y ya resolverlos y ya el lunes, perdón, entregarles todos, ¿va? sí, claro, pero ¿cómo se llama? Ahorita lo que les voy a comentar, les voy a decir de todas maneras cuáles son. Entonces no te Sí, preocupes en ese sentido. perfecto, profe, gracias. Dale. Ok, entonces de nuevo, en el formulario y en las cosas a mano, ¿algún problema o ninguno? ¿Hasta ahí ningún problema? Creo que no, profe. No, Ok, profe. No, profe. ahora, las gráficas. Las gráficas, recuerden que como entregamos las cosas, son como unos. Ok, ¿qué es lo que voy a querer? Lo que voy a querer en las gráficas es que ustedes pueden copiar los datos que quieran, ¿sí? Nada más, a ver, cosas que sí son importantes. Pueden copiar los datos de una materia, pueden copiar los datos de lo que gusten y los tienen que pegar en la columna B. Voy a poner así, en la B, donde estoy poniendo el colorcito verde. Aquí las tienen que pegar los datos, los que quieran. Pueden ser 40, pueden ser 1000 datos, los que ustedes gusten, ¿va? Ya que hacen eso, aquí le tienes que decir dónde empieza, que normalmente empiezan los datos en la columna, en el renglón número 1, y le dices en qué renglón terminan. Si le pusiste 30 datos nada más, pues aquí le tienes que poner 30. Si copiaste, por ejemplo, todos los datos de la materia de cálculo diferencial y son 900 y cacho, pues aquí le tienes que poner en esta parte en verde cuántos son, nada más. Automáticamente te calcula todas las frecuencias y automáticamente te genera cuáles son el histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva para esos datos que tienes tú, ¿ok? Entonces te voy a pedir dos cosas. Uno, que le pongas los datos que tú quieras, ¿sí? O sea, a ver, un ejercicio súper rápido, ejemplo, turismo, que no es por qué, pero bueno, ok. Imagínense que tengo estos datos y le digo, ay, es que a mí no me gusta, pero bueno. Ok, posición. Imaginemos que agarramos esto y le agarro estos datos y agarro hasta aquí, que son 60 y control C, los copio. Me voy a mi hojita que dice histograma, polígono, ojiva. Recuerden que está en el material. Histograma, y me voy hasta el principio. Tengo que pegarlos al principio. Los pego aquí. Control V. Empiezas en el 1 y hay que checar dónde termino. Creo que eran 65, por lo tanto debo terminar como en el 64. Sí, termino en el 64 porque empecé allá en el 2. Entonces aquí empiezo en el 1 y termino en el 64. ¿Por qué es importante? Porque lo tengo que cambiar aquí. Le pongo el 1 y le pongo el 64. Y me saca mis frecuencias. Estas son las frecuencias para esos datos que yo le pegué. Luego, ya aquí me saca el histograma. Aquí obviamente no va a concordar, tendrán que cambiarte esta parte de abajo. Pero bueno, eso ya no hay problema. Si saben de Excel, pueden cambiarle de que te cambie las frecuencias, porque estos serían, aquí, perdón, si es cierto, aquí también tienes que cambiarle. Sí, aquí está contando por los que son O1. Pero, uy, y es cierto, está en los C. Uy, a ver, no, ¿saben qué? Más fácil, los voy a confundir más y los voy a hacer más relajo. Agarren una materia, la que ustedes quieran, de nuevo. Por ejemplo, aquí entren en administración y voy a agarrar la materia de administración de la calidad. La copio así como viene.
Pero no, copienle desde la columna. Es que si no, no va a ser. A ver, es que la calificación, o sea, los números tienen que estar en la columna C, y si lo hago así no va a concordar. Tiene que ser la misma, porque si no le van a tener que cambiar los comandos y los voy a revolver más. Entonces, ok, hacemos lo siguiente. Administración, le quito esta columna, eliminar, ok. Si elimino esta columna ya me queda bonito, así tiene que ser. Ahorita les copio el material para que queden así, pero, o sea, tiene que quedarte la calificación en la columna B, en la columna C la oportunidad, y aquí el nombre de la materia no importa mucho, nada más es para que yo sepa qué materia fue la que hicieron. Entonces, de nuevo, a la hora de copiar, recuerden que estoy copiando toda una materia. Ok, me quedo aquí, copio toda la materia. Y es en la 493, control C, copio la materia, copio todo, me voy a histograma, la pego aquí en la B, porque no copié todo lo demás. Recuerden, siempre tiene que, las calificaciones quedan en la columna B y las oportunidades quedan en la columna C. Ahora, fue hasta la 493 y empieza en la 2, entonces tiene que ser, como fue una antes, entonces empieza en la 1 y termina en la 491. Me voy a datos al histograma y le cambio la parte en verde. Le digo que a la hora que pegué los datos, le pegué en el 1 y fue en la 291, que es hasta donde venían datos, ¿sí? Entonces me dice que son estos datos, me dice que faltan 3, que son oportunidades raras. Y aquí ya me saca el histograma y aquí ya te lo muestra como debe de ser. Es decir, te dice que en oportunidad 1 fueron estos, en regularización fueron estos, en oportunidad fueron estos y en R2. Pueden hacerlo usando esta hoja o si saben usar gráficas en Excel, pueden hacer sus propios histogramas con los datos que ustedes quieran. No son obligatorios. Esto es simplemente si tienen problemas o batallan para hacer gráficas. Si no batallan para hacer gráficas, háganlas como ustedes gusten. El polígono de frecuencia sí es un poquito más complicado porque es una gráfica doble. Pero igual, si saben usar gráficas, sabrán que hay una opción al final donde dices insertar un gráfico. Hay una opción que dice, dice esta que dice insertar gráfico combinado. Y sí es un poquito complicado hacerlo, pero en esta opción pueden generar un polígono de frecuencias. Aquí es el automático. Y la ojiva, pues es el mismo caso. Es un gráfico de doble, es un gráfico combinado. ¿Por qué? Porque es un gráfico de barras y es un gráfico de líneas. Entonces, sí hay que programarlo de cierta manera. Por último, abajo, lo que quiero es que me inserten con los datos de frecuencias la gráfica que quieran. Por ejemplo, tengo estos datos, que es de frecuencias. Y le digo que quiero insertar un gráfico, el que quieran, del tipo que quieran. Por ejemplo, le digo, quiero gráfica pastel. Y la quiero en tercera dimensión, muy coqueta. Aquí. Nada más. O sea, los gráficos que vienen ahí de polígono y eso. Y una del tipo que ustedes quieran. Obviamente esta la ponen abajo, porque aquí se ve muy fea empalmada, pero la voy a tratar de poner por acá. No es que me hizo tonterías, sí. O sea, aquí me la hizo como toda despegada. Me hizo mover sí, ok. Entonces, a ver, le digo control X para cortar y la quiero así abajito para que se vea más decente. ¿De qué tipo? Del que gusten. Aquí nada más es para que ustedes puedan usar una gráfica de la que quieran. En realidad lo único que les voy a pedir, y eso porque sí se los van a pedir después, es de que usen gráficas de barras, un polígono de frecuencias y una ojiva. Del otro pueden poner el que quieran, ¿sale? O sea, no necesariamente tiene que ser el que yo quiera.
Y de hecho, simplemente esto porque igual se los pueden pedir más adelante, no por otra cosa. Pero realmente las gráficas, pues podría ser la que quieras, puede ser radial, puede ser lo que tú gustes, ¿ok? Sí, entonces aquí van a ser 4 gráficas, 3 de este tipo y una el que ustedes quieran. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Alguna duda con eso? Pueden usar el que yo hice, pueden usar uno propio. O sea, si dicen yo sé usar gráficas y si las puedo hacer nada más, no hay ningún problema y usen el que quieran, ¿va? Si dicen se me hace más complicado hacerlo así, usen el que quieran. Pero lo que sí tienen que ser, wow, a ver, de ley tiene que ser el de barras y tiene que ser el que ustedes gusten y los otros, no, sí, el polígono de frecuencias. Usar esos dos. Sí, porque son los más comunes y sí se los van a pedir. ¿Ok? Pueden usar el que hago yo en automático o pueden usar el que ustedes gusten. Algunos de ustedes en el diagnóstico ponían que sí sabían hacer gráficas, así que espero que no haya problema. Ok. Siguiente tarea, el resumen del video que vimos, el de... Se supone que lo subí al material, ¿sí? Está hablando como Salinas de Gortari. Lo subí en el material. Se supone que aquí debe de estar la de la película de Nova, el poder de las predicciones. Descárguenlo y lo pueden ver en el caso de los que no lo vieron o de los que no se acuerdan. La siguiente tarea es el puro resumen. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Ninguna. Ok, datos de prueba. Datos de prueba también ya se los había encargado. ¿Cuál es la idea de datos de prueba? De que los datos concuerden, ¿sí? O sea, ahí está abierto, perdón. ¿A qué me refiero con los datos concuerden? Lo que me refiero sobre todo es en esta hoja de datos de prueba, son una serie de patrones. ¿Qué patrones son? Por ejemplo, todos los datos son iguales, son así. Entonces, ¿qué hago? Pues en lugar de puros 8, cambio puros 5 y veo si se compone el patrón, si es igual. En este de acá todos los datos son diferentes. Veo si el patrón se comporta igual. En este el patrón son muchos pequeños, muchos medianos y muchos grandes. Veo si el patrón se comporta así. La idea que quiero ver en esto es que aprendan a ver patrones y que a partir de eso digan, cuando yo veo como lo que van a hacer a mano, cuando yo veo un máximo, un mínimo, una sumatoria, un promedio en esto, significa que los datos son así. ¿Sí, compañeros? ¿O sí, compañeras? Profe, de ahí solo cambiamos los datos de una tablita, por así decirlo, o lo de que aparecen. Sí, tienen que cambiar los datos nada más de las columnas sombreadas. Lo que dice P, U, son como 30 datos, pero tú puedes poner los que tú quieras. Lo que es importante es que cumplan el patrón, ¿sí? Que sigan manteniendo el patrón. ¿Sí, compañeros o no? Bueno, no sé si queda entendido o no queda entendido. A ver, no te entendí, perdón. También sonó aquí el camión del agua. ¿Me puedes repetir la Creo pregunta, que por aún favor? entiendo, ¿Cómo? sí, creo que aún entiendo bien lo del patrón, Ajá. que tiene que seguir un patrón como, Un patrón, por para que ejemplo, aquí, en esta. Un patrón aquí, en esta columna dice, son puros datos muy chiquitos y luego datos muy grandotes, o sea, datos muy separados, ¿no? Te fijas que el 5 pues es un valor pequeño y luego se brinca puros 40. Entonces, si nosotros cambiamos el patrón o imaginemos que en lugar del 1, en lugar del 5 pongo, bueno, a ver, ¿cómo se comporta? Dices, el máximo es el 4, el 40, el mínimo es el 5. Las sumatorias son valores pequeños, el promedio si te fijas, es muy separado de los dos porque ni es 5 ni es 40, ¿no? Está muy en medio. La mediana es 5. Si la mediana y el promedio son muy diferentes, significa que los valores no se parecen al promedio. Y otra cosa que también lo confirma es la desviación. La desviación es muy grande, igual que la varianza. Significa que todos los datos no se parecen al promedio. ¿Ves por aquí algún 21 o 22? no.
Entonces, ese es lo que yo me refiero con patrón. Si en lugar de puros unos, la moda pues te dice que 5, ¿no? Entonces, asumes que hay muchos 5, pero que entonces debe de haber muchos 40 porque hay números chicos y hay números grandes, porque la desviación me dice que están muy lejos muy lejos del promedio. Si cambio esto y en lugar de puros 5 le pongo puros unos, y en lugar de puros 40 le pongo puros 20, por ejemplo. ¿Cómo vemos el patrón? De nuevo, el máximo es 20, el mínimo es 1. La sumatoria es más pequeña todavía que los anteriores. ¿Ves el promedio? ¿El promedio se parece al 20 o se parece al 1? No. Entonces significa, está en medio, pero la mediana y el promedio están muy lejos uno del otro, ¿verdad? ¿Qué puedes ver en Sí. la desviación con respecto a los datos? ¿Es pequeña o es grande? Es una Pues también desviación. casi la mitad, ¿no? Sí, es casi la mitad, lo cual significa que los datos están muy hacia abajo o muy hacia arriba. Eso es a lo que me refiero con un patrón. ¿Sí? A ver, una pregunta. Ustedes no, digo, todos como estudiantes, yo fui estudiante 25 años, ¿no tienen un patrón para los profesores? ¿Cómo se Sí. comportan o no los profesores? Hay patrones, ¿no? O sea, por ejemplo, hay profesores que te dejan mucha tarea y que son muy exigentes, ¿no? Que se fijan mucho en la forma, de que, ay, tiene que tener buena ortografía, tiene que estar bonito, tiene que estar así, tiene que estar acá. Hay otros que no, que, ok, con que dé resultado está bien. Normalmente, bueno, yo lo veo como ingeniero, ¿no? Que así es, o sea, ya jalo, ya no te metas en broncas. Y así, o sea, entonces, ¿cómo definirías tú el concepto de patrón? Como una base, Como como un ciertos punto de partida, ¿no? atributos, ciertas características, ¿no? Ujú. Compartidas a un grupo, ¿sí? También los estudiantes también tienen ciertos patrones. Hay estudiantes muy entusiastas, hay estudiantes que no les interesa y que nada más vienen por el papel, etcétera. Entonces, también siguen un patrón. Cada grupo tiene un patrón, ¿sale? Entonces, lo que quiero es que aprendan a identificarlos, ¿sí? Sí, Ese profe. es el- esa es la- Te digo, por ejemplo, este patrón. Tienes un 1 y tienes un valor enorme del otro lado. Entonces, si sacas la mediana te da un 1, pero el promedio está súper lejos, lo cual significa que hay un número enorme, enorme, y todos los demás son chiquitos. Diríamos que es como nuestros celdos y los ingresos de Carlos Slim, ¿no? O sea, Carlos Slim gana millones de millones y tú ganas, no sé, 500 pesos, 300 pesos al día, cosas por el estilo, ¿no? Y él puede ganar 600 millones de pesos en un día, ¿no? Entonces, sin que vea los datos, yo puedo ver cómo se comporta el grupo. ¿Por qué razón? Porque aquí porque los estás viendo, ¿estamos de acuerdo? Como Santo Tomás, porque estás viendo. Pero imagínate que fuera 1 millón de datos, ¿tú los podrías ver? No, ¿verdad? ¿Pero qué te va a servir? Pues vas a ver esto y con esto vas a decir, se comportan así. Ya, el comportamiento es así. ¿Estamos? Esa es la idea general de esa tarea. Claro, es con el tiempo, ¿eh? No creas que de una tarea ya vas a ser un experto, no, es con el tiempo vas analizando y vas a decir, los datos se comportan así, el comportamiento del grupo es así, ¿ok? ¿Sí, compañeras? ¿Compañeros? ¿Alguna duda Sí, hasta profe. aquí? ¿Ya? No. ¿Qué pasó? No oigo. No, que no tengo dudas. Ok, bueno, mañana les voy a dejar las tareas de equipo, porque ahorita ya se me hizo tarde, aparte ya ven que llegó unos minutos tarde. Básicamente las tareas de equipo son parecidas a lo que hicimos. ¿Se acuerdan que ustedes, bueno, les dejo una de rápido, que es muy fácil.
¿Se acuerdan que ya hicieron que tenían que sacar todos los indicadores de una materia? ¿Sí? En estadística para industrial. En estadística para industrial, ¿se acuerdan que sacaban todos estos indicadores de una materia? ¿Están de acuerdo? O sea, tenías que cambiar los datos de aquí y ahora te da un nuevo máximo, un nuevo mínimo, un nuevo promedio, una nueva varianza, todo eso diferente. Un nuevo percentil, un nuevo cuartil, todo eso diferente, ¿sale? ¿Sí, compañeros y compañeras? ¿Sí? No, pues de una vez, salgamos rápido. Blanca, ¿qué pasó? Ah, es que yo tengo la duda del formulario, perdón. ¿Cuántas Ah, definiciones tenemos que poner? pues los indicadores básicos, o sea, lo mismo de los ejercicios a mano. O sea, los indicadores que vienen ahí, del mínimo, el máximo, el promedio, la varianza, todo eso, esos serían los que tienes que poner en el formulario. Ah, ok. Sí, gracias. ¿Sí? Sí, ok. Bueno, regresando rápido a lo que les comentaba. Entonces, en el trabajo en equipo, van a comparar cada quien de las materias que analizaron. Obviamente tendrían que tener materias diferentes y sería interesante que incluso fueran de carreras diferentes. Analizarían sus materias y tendrían que del análisis decirme cuáles son más fáciles y cuáles son más difíciles y por qué. O sea, del análisis estadístico, que vieras cómo son su máximo, su mínimo, su promedio, su mediana, todo eso. O sea, ya te lo saca la hoja. Pero lo que me interesaría más es que me dijeras, por ejemplo, contabilidad general está fácil. ¿Por qué razón? Pues porque pues lo podemos, por ejemplo, ver aquí en los deciles, ¿no? ¿Cuántos reprueban? Un 20%. ¿Cuántos pasan? Un 80%. ¿Cuántos sacan más de 90 o 90 en adelante? Un 30%, o sea, de 30 para arriba. Quiere decir que está fácil. Pero si lo comparamos contra cálculo, pues no. Cálculo, ¿cuántos reprueban? Pues el 60%, reprueban muchos. ¿Cuántos sacan 100? Pues casi nadie. ¿Cuántos sacan más de 90? Menos del 10% y así. ¿Sí me explico? O sea, sacarían la comparación de las materias que tiene cada quien y harían un análisis de comparación. ¿Se acuerdan lo que les mostré en los videos sobre México y el turismo, no? ¿Sí se acuerdan? Compañeros, ¿se acuerdan de que veíamos que México llegó a estar entre el 5.º lugar del país más visitado? Y luego bajamos hasta el 11.º, pero casi la gran mayoría de los últimos 40 años, ¿en qué lugares hemos estado? ¿En qué Como en lugares el estamos? Bueno, si quieren les paso después la liga en Facebook para que puedan buscar el video. Pero lo interesante ahí es que si se fijan, con esas estadísticas, tú podrías analizar y decir, pues México, pues somos algo así como que buenazos, ¿no? Digo, somos 170 países y estamos entre los primeritos, ¿ok? Entonces, tendrías que ver las estadísticas por qué somos eso y compararla contra otros países. Por ejemplo, la seguridad que tienen en Japón no se compara con la que tenemos aquí. Allá puedes andar en la calle, puedes dejar, bueno, según la leyenda, puedes dejar tu cartera en la calle y nadie se la va a robar, ¿no? Y aquí dejas tu cartera en la calle, ¿y cuánto crees que dure en la calle sin que nadie se la lleve? En corto se la llevan aquí, ¿no? En corta, ¿verdad? La ponen el pie para que no la puedas ver. Sí, me ha tocado ver gente así. Pero bueno, ok. Entonces, lo que quiero como equipo es eso, comparen. Ahora, si alguno de ustedes no puede entrar a un equipo porque trabaja, porque se le complica demasiado y demás, se vale hacer un análisis sobre una sola materia. ¿Sí? O sea, la idea del equipo es que comparen las materias y vean cómo son las diferencias. Si no pueden hacer equipo por la razón que quieran, pueden hacerlo individual. ¿Ok? Digo, para antes de que me digan, no puedo, se puede hacer eso. Y por último, ya para irnos, y ya os falta un minuto, van a sacar, puede ser con estos datos que vienen en el material, que es
La base de datos de visitantes de extranjeros por día, que es enorme, son como 300,000, bueno, de hecho sí, son miles de... Van a sacar, aquí si se fijan hay un montón de cosas, desde año, desde el mes, el lugar, la nacionalidad, la región, el sexo, y cuántas veces entró y cuántas veces no entró. Por ejemplo, este hombre de Canadá entró 1,228 veces al país. Con lo que agarran estadísticamente de lo que hicieron de todos los ejercicios anteriores en equipo, van a sacar los indicadores y lo más importante, me van a sacar una conclusión de esos datos. O sea, tienen un montón de datos, quiero que me den conocimiento. O por lo menos información, conocimiento no, pero información sí. ¿Sí me explico? O sea, de aquí quiero que le saquen promedios, medias, lo que ustedes quieran. Pero esto es un dato real, ¿eh? Son datos reales de la base de datos de DataTour. Pueden usar este si quieren, o si no quieren ese, directamente pueden entrar a DataTour y sacar los datos que tú quieras, ¿sí? Pero lo que quiero es de que a partir de los datos de DataTour me generes ¿cómo se llama? Quiero que me generes conocimiento. Sí no es conocimiento, se le llama información, perdón. Ya después les explico cuál es la diferencia entre DataTour, entre lo que es dato, conocimiento y todo eso. ¿Va? DataTour.gov. Sí, aquí está. Profe, DataTour. Sí. ¿de cuántos integrantes son los equipos? Es que no nos había ¿El dicho equipo? nada. No, máximo ¿Mande? 4, ¿no? Máximo 4. Digo, ya 4 es bastante, ¿no? El que trabaja, el que le ayuda, el que cuenta los chistes y el que va por las tortas. Ya, ¿no? Ya es todo. Bueno, excepto 5, pero ya 5 se me hacen mucho. Pero normalmente serían 4, Perla. Ok, gracias, profe. Excepto que de plano digan, no, es que somos hermanitos y casi vamos al cine juntos, comemos juntos, etc. juntos y por eso queremos estar juntos, pues bueno, ya veremos. Pero sí, normalmente 4. ¿Ok? ¿Otra duda? Dudas, recuerden, pueden preguntar mañana, pueden preguntar el miércoles, e incluso si no alcanzan a terminarlo el lunes, pues lo podemos ver si lo pueden entregar después, pero traten de entregarlo ya para dejarnos de líos, ¿ok? ¿Alguna duda, compañeros? Dudas, y son las No, 2, profe. ¿no? Ok, entonces ya las dejo porque tienen clase. Nos vemos, supongo, o bueno, yo también tengo asesoría. Si no hay nada más, nos vemos entonces, y por eso llego tarde. Nos vemos entonces y gracias. Y como cualquier cosa, recuerden que estos